Hay un estado en que todo cristiano debería temer y evitar estar un día. Este estado no siempre ha sido parte de la cristiandad. Desde su comienzo, la iglesia es el estado de la indiferencia. Amós 6:1, si van conmigo por favor ahí. Amós 6:1 dice la Biblia. Amós 6:1 dice así: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Dice claramente: ay de los reposados en Sión. El problema más crónico, más preeminente en nuestras iglesias, en nuestros hogares y en nuestra sociedad es la indiferencia. Se habló un poco en breve en esta mañana cuando se presentó el alcalde y presentó el gobernador. ¿Cómo es que como cristianos, si no tenemos cuidado, podemos ser por nuestra indiferencia un tropiezo a hacer la diferencia en lo que es las elecciones? La indiferencia es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni interés hacia otro o hacia un asunto determinado. La indiferencia es un punto intermedio entre, escuche bien, es un punto intermedio entre el aprecio y el desprecio. Es decir, no es que odio aquello, sino simplemente no me importa. Al mostrarse indiferente, se vuelve uno apático. El censo que David mandó que se hiciera sobre Israel en este pasaje es la última etapa de su reinado. Aparece relatado en dos pasajes, en 2 Samuel y 1 de Crónicas. David es incitado por Satanás para tomar un censo del pueblo de Israel. Esto dice la Biblia que desagradó a Dios. Lo vimos ahorita en el versículo 7. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios le había librado a David? ¿Cuántas veces había dado la victoria tras victoria contra los enemigos del pueblo de Dios? Desde su comienzo de su reinado, David fue usado grandemente para establecer el territorio y las propiedades y las anchuras del reinado de Israel. Dios estaba con David. Dios estaba con el pueblo de Israel. Nación que se confrontaba al pueblo de Israel sabían que Jehová venía con ellos. Y Dios siempre daba la victoria a Israel. David no era un novato. David sabía lo que estaba haciendo y David conocía quién estaba con él. Dios sí se había mostrado fuerte en la vida de David una y otra vez. Pero aún así, David acudió a sentirse más seguro en los números en vez de en su Señor. Vean el capítulo 21, versículo 9, por favor, síganme en su Biblia, por favor. Versículo 9 dice así: y habló Jehová a Gad, vidiente de David, diciendo: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo hago contigo, o haga contigo. Y viniendo Gad a David y le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero fíjese lo que dice: pero que no caiga en manos de ¿qué? Y fíjese lo que Dios le contestó. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 ¿cuántos? Hombres. David, por su indiferencia, escogió que el pueblo de Dios sufriera antes que él sufriera. Jehová le da opciones a David y le dice, escoge para ti, escoge la consecuencia, porque esto es lo que has hecho, me ha indignado, David. Es una burla, es un menosprecio de mí,
que yo he estado contigo desde el comienzo, y ahora que estás en la cúspide de tu reinado, al final de tu reinado, de tu legacia, me estás abandonando, estás menospreciando que yo he sido el que te ha traído a este punto. Escoge para ti una consecuencia. Y David se escoge a sí mismo antes que el pueblo. Hubo aquí una gran mortandad aquel día a causa de la indiferencia de David. El mismo hombre que escribió Salmos 23. Vayan ahí conmigo, por favor, Salmo 23. Algunos lo conocemos, otros no. Salmo 23, por favor. Salmo 23. Uno de los salmos más famosos. Se lo vamos a leer ahorita. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es el mismo hombre que después ahora lo encontramos tomando un censo. ¿Cómo somos a veces nosotros, verdad? Vemos a Dios obrar milagros en nuestra vida y nos confrontamos a otra situación o una necesidad y nos olvidamos del Dios que nos libró acá. David aquí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice la espada de los hombres me infundirán aliento. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis ¿qué? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una exclamación, dice: ciertamente, ciertamente, no hay duda que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sin embargo, acá está dudando de la misericordia de Dios, está dudando de la bondad de Dios en su vida. Dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el mismo hombre que ahora encontramos en nuestro pasaje, dudando que si Dios está con él o no. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que supo con tanta elocuencia y tanta sinceridad expresarse del pastor de pastores, nuestro buen pastor, el Señor. En Juan capítulo 10, el mismo Señor Jesucristo se da el mismo título como el buen pastor. Vayan a Juan capítulo 10. Libro de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, por favor. Dice el versículo 14. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Claramente Dios se da el título como el buen pastor. Y no hay otro hombre aparte del Señor que nos da con tanta elocuencia y tanta eficacia la descripción de nuestro buen pastor como David. Salmo 23 se lee en casi todos los servicios fúnebres que hay. Se lee en momentos de crisis y momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque estamos aclamando el buen pastor, su ayuda, su consolación. En momentos tenebrosos clamamos ese Salmo 23. En momentos de necesidad clamamos Salmo 23. En momentos de angustia clamamos Salmo 23. En momentos de gozo clamamos Salmo 23. Porque reconocemos que ha sido Dios y su buena voluntad que nos ha guiado por sendas de justicia. Pero aquí encontramos a David indiferente a todo eso. La indiferencia nos afecta. La indiferencia es un pecado. En Números 32, si van conmigo por favor ahí, Números 32, síganme por favor. Números 32. Números 32, vemos cómo el pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Ya habían conquistado muchos enemigos. Pleito tras pleito, guerra tras guerra. Síganme por favor. Era un peregrinar, era un proceso de llegar a la tierra prometida. Y por fin llegan a la ribera donde está el Jordán y están a punto de cruzar el Jordán para conquistar la última tierra, Canaán, para poseer la tierra prometida. Y dos tribus, entre todas las tribus, antes de cruzar el Jordán, dicen: no, nosotros nos quedamos aquí.
Todavía quedaba un enemigo más por confrontar. Tenían un enemigo más con que confrontar. Todos habían estado unidos hasta este punto. Cada enemigo se habían confrontado juntos. Cada pelea, cada guerra se habían confrontado con lo mejor que podían y pelearon juntos, y con la ayuda de Dios, Dios les ayudó en cada guerra hasta este punto. Y están a punto de cruzar el Jordán para poseer esa tierra, pero antes de poder poseerla en paz, tenían que pelear contra el último enemigo. Y la tribu de Rubén y Gad, si ven ahí en la historia, en versículo 1, capítulo 32, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y el sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Elial, Sebam, Nebo, Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, desde esta tierra a tus siervos, desde esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? No sean indiferentes a lo que está por delante, le está diciendo Moisés. Hay un enemigo que confrontar, y hemos pasado a través de tantas peleas juntos, y van a ser indiferentes ahora en la hora más necesaria, la hora más urgente de ir a pelear contra el último enemigo. Versículo 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Senseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volvieres de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los matemos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de la morada del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel poseen cada uno su heredad. Moisés logró despertarlos de la indiferencia. Y el pueblo dijo: ok, pues vamos a ir a pelear con ustedes, y cuando termine la guerra vamos a regresar a poseer la tierra que queríamos. Y fíjense lo que Moisés les contestó en el versículo 20. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová hasta haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hicieis, he aquí habréis, ¿qué dice la Biblia? Ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, ¿qué dice? Os alcanzará. Dios le dijo a través de Moisés a este pueblo: si ustedes se quedan aquí indiferentes, es pecado contra Dios. Y así como sus padres lo hicieron, ustedes van a ser condenados al desierto, y todos nosotros vamos a ser condenados a causa de su indiferencia. Pero si ustedes dicen la verdad y que van a ir a pelear con nosotros y van a cumplir su promesa, entonces está bien, hay que hacerlo. Pero si no lo hacen así, sepa por seguro que tu pecado te va a alcanzar. ¿Cuál era ese pecado? El pecado de la indiferencia. Aunque Satanás fue el que tentó a David a tomar acciones que lo llevarían a pecar contra Dios, fue la indiferencia de David que causó el enojo de Dios. Ya no era el mismo hombre
tan sensitivo a no pecar contra Dios. Como cuando querían hacerle daño al rey Saúl y apenas le cortó la orilla de su manto, de sus vestiduras, porque era el ungido de Dios. Y David lo reprendió rápido su corazón. Dijo: ¿cómo he de hacer esto contra el ungido de Dios? Él era muy sensible y sensitivo a la voluntad de Dios. El mismo hombre que se indignó porque Goliat se mofaba y se reía del pueblo de Dios y se reía del Dios de Israel, que se indignó y arriesgando su vida fue y confrontó a Goliat, no importando su propia vida, fue y se arriesgó en el nombre de Dios a tumbar y derrotar a ese gigante en el nombre de Dios para victoria del pueblo de Dios. Ahora ese mismo hombre, guerrillero, ganador, tumbador de gigantes, ese hombre tan tierno de corazón que apenas alcanzó a cortar la manto de vestiduras del Saúl porque temía a Dios, ahora este hombre está diciéndole, incitado por Satanás: cuénteme todos los hombres con espada, vayan y cuenten, porque quiero sentirme seguro, quiero sentirme capaz, quiero sentirme fuerte. Se había olvidado quién lo había hecho fuerte. El pecado de la indiferencia trastorna nuestras relaciones. Capítulo 21, regresemos a nuestro pasaje, por favor. Primero de Crónicas 21, por favor. Regresemos ahí el pasaje, por favor, deje una señal ahí. La indiferencia trastorna nuestras relaciones. Versículos 2 y 3. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? O sea, el pecado de la indiferencia, sígame iglesia por favor, altera o perturbe nuestras vidas en relación a los demás. Este hombre le dice a David, le dice: ¿qué no son todos estos tus siervos? David estaba más interesado en números. David dice: infórmeme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Es interesante cómo es que Joab le respondió: ¿no son todos estos tus siervos? David los dijo números, Joab dice siervos. La indiferencia nos afecta a nuestras relaciones los unos con los otros, porque cambia nuestra manera de ver a las personas. Menospreciamos a nuestros seres queridos, menospreciamos a nuestro cónyuge, menospreciamos la iglesia, los hermanos, despreciamos a otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la indiferencia. Era más importante para David cuántos eran que quiénes eran. Todo iba bien. Dios les había librado una y otra vez, victoria tras victoria. Y David: ¿por qué hacer este pecado contra Jehová, contra su pueblo?, le dice su siervo. Aquí tenemos a un David trastornado, mirando al pueblo de Dios como números, no como personas, como objetos, no como ovejas. Noten el versículo 17, después de la mortandad y después de que se conmovió David, fíjense cómo se refiere de los mismos números, cómo se refiere de ellos. El versículo 17, ahí mismo en el pasaje. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas, ¿qué dijo? ¿Qué han hecho? Qué triste que a veces Dios tiene que mandar mortandad, angustia, dificultades, dolores, enfermedades, accidentes de tráfico, necesidades grandes, enormes, que sacuden la familia para hacernos cambiar nuestra manera de apreciar nuestra familia. Qué triste que cónyuges están peleados, que no se hablan, que no hay paz en el hogar, hasta que Dios no permite un accidente, una enfermedad, algo terrible, que están en la cama del hospital peleando por su vida. Y es cuando dejan todo su pleito a un lado, dejan sus corajes a un lado y se humillan y están rogando a Dios por su cónyuge. Pero qué triste que Dios tiene que hacer eso para llevarnos al lugar donde tenemos que estar. ¿Me están entendiendo para dónde voy? La indiferencia nos roba la capacidad de ver a personas como deberíamos de verlas. Por eso líderes carnales,
Líderes realmente indiferentes a la causa de Dios, al Espíritu Santo de Dios, maltratan a gente a la derecha y a la izquierda. Y son fáciles y rápidos para regañar a gente. Son fáciles para menospreciar a gente y avergonzar a gente porque son indiferentes. Lo único que le importaba a David eran números. Debería de haberle importado el pueblo. Las palabras de su mismo consejero íntimo le dijo: no hagas esto. No hagas eso contra el pueblo de Dios. Y David le dijo: mira, ve y cuenta. Porque dice que David, su insistencia pudo más que los siervos. Y digo, vayan y yo, déjenme saber a mí, porque yo quiero saber cuántos son. El pecado de la indiferencia nos lleva a actuar locamente. Versículo 8, fíjese ahí en el versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy, ¿qué dice? ¿Qué dice versículo 8, 21, hermanos? Porque he hecho muy, ¿qué? Locamente. ¿Cómo la indiferencia trastorna nuestros caminos? ¿Cómo trastorna nuestra personalidad? Nos hacemos hasta locos. ¿Qué quiere decir eso? Irracionales. Actuamos fuera de conducta, fuera de lo que debería ser. Tomamos decisiones irresponsables. O sea, tomamos decisiones que afectan a toda la familia sin pensar dos veces. Padres pecando sin pensar que hay un Dios que está mirando y va a traer consecuencias a su hogar. Madres pecando, diciendo cosas, guardando rencores, resentimientos, pensando que no hay un Dios en el cielo que ve el corazón y que Dios quiere bendecir a esa familia, pero no puede por la amargura, por el pecado que está estorbando la bendición. Pero la indiferencia nos hace actuar locamente, nos hace tomar decisiones irresponsables, nos hace tomar decisiones que trastornan a nosotros. Recuerda la historia de Abraham. Porque había un poquito de hambre, agarró su familia y se fue a Egipto. Dios le mandó a Canaán que se quedara, pero como vio la necesidad y vio que estaba crítico la cosa, dijo: pues vámonos para Egipto. Y se fue a Egipto sin que Dios le mandara ir a Egipto. Y fue en Egipto donde él mintió sobre su esposa Sara, diciendo que somos hermanos, y casi lo matan a él y matan a su familia. Y el rey estaba indignado: ¿por qué hiciste tan mal contra mí? ¿Yo qué te hice? ¿Por qué traes broncas a mí? Y hermanos, cuando alguien es indiferente a la voz de Dios, a lo que Dios quiere, hermanos, hasta afectamos a otros sin que ellos sean parte de la bronca. Hasta vecinos la llevan, parientes la llevan, y ni culpa tienen ellos. ¿Me están siguiendo? Fue ahí donde acumularon a la sierva, que después terminó acostándose con ella, donde salió un hijo que Dios no quiso que Abraham tuviera. Y hasta la fecha tenemos broncas en el mundo entero a causa de esa mala decisión, porque Abraham actuó indiferente a lo que Dios quería. ¿Me está siguiendo, iglesia? No solo la indiferencia nos afecta o nos trastorna nuestras relaciones, pero número dos, la indiferencia trastorna nuestros corazones. David prefirió que otros sufrieran, pero mientras él no sufría. Nos hacemos indiferentes hacia otros. 70,000 hombres murieron ese día a espada. Hombres que amaba a David y que amaban a David, que no tenían culpa más que de ser seguidores de David, fieles al rey. El hombre conforme al corazón de Dios, el gran rey David, por la indiferencia, 70,000 murieron. La razón por la cual cesó el ángel de Jehová de matar más y más hombres no fue porque David se entremetió, no fue a causa de que David paró la espada y dijo: no, Señor, por favor, detén. No, dice la Biblia que Dios ya no aguantaba ver la mortandad, a pesar del coraje y el castigo sobre David y sobre la nación. Ya Dios no soportó más matar a la gente inocente a causa de David, y por eso Dios le dijo al ángel: cesa la espada, basta ya. Pero qué triste que a veces Dios tiene que intervenir
y hacer cosas milagrosas en nuestra vida, misericordiosas. Y en vez de que nosotros reaccionemos y entendamos que es la pura gracia y misericordia de Dios, nos aferramos y nos orgullecemos y decimos, ya ves, yo sabía que iba a salir con la mía. A causa de la indiferencia nos hacen corazones duros. La razón por la cual cesó el ángel no fue por David, fue por Dios. ¿Cuántos tienen que sufrir a causa de su indiferencia? Que no puede ver los efectos de su pecado, de su egoísmo. ¿Recuerdan la historia de Acán? ¿Cómo es que él robó del anatema? Entraron a conquistar bajo el liderazgo de Josué. Y le dijo Dios, vayan y maten a todos, no dejen a nadie en vivo. Y Acán agarró de un anatema y dijo, esto va a ser para mí. Y vino a casa, porque yo creo que su intención era bendecir su casa. Y agarró ese anatema y lo metió bajo su tienda, dice la Biblia, escondiéndola, pensando que nadie más lo iba a ver. Pero había un Dios en el cielo que estaba viendo todo. Y Dios le puso eso en el corazón de Josué y descubrieron quién era. Y llegaron a ese lugar y lo reprendieron, lo agarraron, encontraron del anatema y sacaron a ese hombre solo y lo apedrearon y lo quemaron. Y ahí terminó el problema. ¿Así pasó? No. Sacaron a ese hombre, sacaron a sus hijos, sacaron a su esposa, a sus siervos, sus siervas, sacaron todo lo que tenía en su techo, bajo su familia, y a todos apedrearon y a todos quemaron vivos. Porque había tomado un hombre del anatema. Yo me pregunto, ¿por cuánto está pasando su familia, su hogar, a causa de su indiferencia? ¿No será por eso que no podemos levantarnos? ¿No será por eso que el matrimonio, por más que han intentado, sigue dándose en el suelo? Por más que tratan con los hijos, no quieren a Dios, no quieren nada con Dios. Hay problemas y broncas y necesidades innecesarias y no pueden levantarse. ¿No será porque alguien en el hogar tiene una indiferencia a la voluntad de Dios? ¿Cuántos tienen que sufrir a causa de nuestra indiferencia? Por último, la indiferencia trastorna nuestra relación con Dios. Noten el versículo 22, ya vamos a la recta final, sígame por favor. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo para su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, y lo doy todo. Este buen hombre que encontramos aquí en la Biblia, Ornán, ofrecía todo para que David no tuviera que hacer nada, nomás que el rey tuviera para presentar el sacrificio. Pero fíjense lo que David dice. Entonces David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, y invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Dice la Biblia que le respondió Dios. Entonces Jehová habló al ángel, y volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar del alto de Gabaón. Y fíjese en el versículo 30. Pero David no pudo ir allá a consultar a dónde, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. A pesar de que David ofreció altar a Jehová él mismo, y Dios detuvo la mortandad y Dios le escuchó, David no podía consultar con Dios como antes lo hacía. Estaba y quedó atemorizado. Ya no quedó igual David. Algo cambió. No podemos pecar contra Dios y pensar que no va a haber consecuencias.
Romanos capítulo 3, versículo 23. Vean conmigo ahí, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la Biblia en el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una consecuencia por el pecado. No se equivoque, no es Dios que le va a condenar al infierno, o no es Dios que le va a decir, no, a ti si me caes bien, te voy a dejar al cielo. No, es el pecado del hombre, la indiferencia de rechazar la verdad de Dios, la indiferencia de rechazar que Cristo es el único camino, verdad y la vida, y nadie ve al Padre sino por Él. El rechazar el evangelio, el saber que hay una verdad bíblica, hay una verdad en Cristo Jesús, el único que puede salvar nuestras almas. Sin embargo, multitudes rechazan eso y quieren tratar de llegar solos al cielo, y quieren esperar en esto, y quieren confiar en esta religión, y quieren confiar en estas obras, y mientras ignoran o son indiferentes a lo que Cristo hizo hace aproximadamente 2000 años, que Él se dio, dice la Biblia, y murió en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Se entregó completamente, muriendo y resucitando al tercer día. Todo lo hizo por usted, porque le amó, dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sin embargo, hay multitudes que siguen ignorando eso, siguen rechazando eso. Y deje decir esto de Dios: nadie se burla. Tristemente, nuestra nación ha vuelto la espalda hacia Dios hoy en día. Por esto estamos mirando lo que estamos mirando en nuestros días. No podemos ser indiferentes hacia Dios de la misma manera y pensar que todo va a estar bien. El pecado es horrible. Peor aún, la indiferencia a sus consecuencias. Es interesante que Dios mandó que el ángel parara cuando el ángel se acercó junto a la era de Ornán Jebuseo. Síganme, por favor. El ángel está matando a todo mundo y matando a 70,000 hombres, hasta que llegó cerca del jornado de este hombre. Como que paró, dijo Dios: no, ahí no te metas. Ahí está un hombre que ora. Ahí está un hombre que hace altar a Jehová. Ahí no te metas para allá, la mortandad no va a entrar allá. Había una protección de Ornán, que trillaba el trigo, dice la Biblia, el versículo 20. No era indiferente, estaba trabajando, estaba haciendo su responsabilidad, estaba metiendo mano. No eran sus siervos, era el mismo Ornán, trigando y metiendo la hoz y haciendo la voluntad de su padre. Y Dios detuvo su mano contra ese hombre y contra su familia. El mismo lugar donde David llega a causa que Dios se detuvo, y él mismo ofrece sacrificio a Dios. Interesante. Quizás en su vida ha visto las consecuencias de su pecado, causando mortandad, haciendo estragos y causando gran dolor. Puede todo cesar si tan solo se arrepiente de su indiferencia y arregla cuentas con Dios. ¿Cuánto más tiene que pasar? ¿Quién más tiene que sufrir? ¿Por qué esta indiferencia? Cristiano, ¿por qué la indiferencia a lo que sabemos que Dios quiere de nosotros? ¿Por qué seguimos como si los ojos están cerrados? ¿Por qué no nos preocupamos de entregarnos de lleno a Dios? ¿Por qué no nos arreglamos con Dios y decimos: Señor, ya basta mi indiferencia? Ha cambiado mis relaciones con los demás, me he hecho indiferente a otros, me ha cambiado a mí mismo, ya no soy el mismo, he cambiado. Soy más sarcástico, más frío, más cruel. Antes teníamos más armonía en el hogar, en aquel lugar, y ahora hay problemas. ¿Qué me ha pasado? ¿Cuál es mi problema? Y sobre todo, sufro de lo peor, que mi relación con Dios no es la que debería de ser. Eso es lo que la indiferencia hace. ¿Hay pecado en su vida de indiferencia? Si usted muriera hoy, ¿iría usted estaría 100% seguro que iría al cielo con Dios? ¿Tiene seguro su salvación? No en sus buenas obras, porque nadie puede ser salvo a través de obras. La Biblia claramente dice: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está usted seguro que todos sus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús?
que le ha lavado todos sus pecados, que lo ha justificado? ¿Estás seguro? Si no lo es, hoy es su día de oportunidad. Hoy usted puede venir a Cristo y decirle: Señor, yo no quiero ser ya indiferente a lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero recibirte como mi Salvador. Yo quiero recibirte a ti, Cristo, como mi único y suficiente Salvador. Pedirte que entres en mi corazón y salves mi alma. Yo quiero pertenecer a ti. Yo quiero saber que tú y yo somos uno, que tú moras en mi corazón. Yo te pertenezco a ti, que el día que yo muera voy a ir al cielo contigo, no porque lo merezco, no porque soy digno, sino porque tú me has perdonado, y quiero poner mi fe y confianza en ti de esa manera. Si usted lo hace, la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Con cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor. Nadie mirando, por favor, y nadie saliendo. Es temprano todavía. Vamos a orar y ahorita en un momento vamos a hacer una invitación y después vamos a despedir.